Y en este camino de encontrarnos, de también escucharnos, escuchar las distintas voces de la comunión de iglesias que es la Federación Luterana Mundial, hoy tenemos la alegría y la bendición de encontrarnos y contar con el diálogo con el pastor presidente de la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras, el pastor Julio César Caballero. Así que lo vamos a saludar y lo vamos a incorporar a este diálogo. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poderla saludar y por gracia de Dios estamos bien. Honduras, ¿cómo es Honduras? ¿Cómo es su país? ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo vive la gente? Honduras, un país muy lindo, un país maravilloso, un país con grandes paisajes, con historia, un país con un clima rico, tropical, el cual es dichoso el que haya nacido en este país, y el que viene de afuera a conocer Honduras, pues se va impresionado de aquellos lugares remotos donde se llega a compartir, a conocer, a relacionarse con las personas de diferentes extractos sociales. Se vive en un país libre. Acabamos de celebrar los 200 años de independencia. Literalmente hablando, se conmemoró el bicentenario de los países centroamericanos y de México. Mas, sin embargo, la realidad nos dice de que no vivimos una absoluta independencia. No vivimos en un país libre porque vivimos sometidos, dependientes de otros países que se han apoderado de nuestros países de Centroamérica y especialmente en Honduras. Eso nos hace ver y repensar si en verdad fue el sueño de los héroes en aquellos tiempos, en los años 1821, cuando Centroamérica y México se independizaron de España, la colonia española. Sin embargo, la situación actualmente en nuestro país es bastante difícil, crítica, golpeada por todos los factores que se puedan hablar, desde la injusticia, la corrupción, la ingobernabilidad y ahora pues con la pandemia que nos tiene sometidos. Estamos en una situación donde no sabemos, en un panorama que nos presentan las elecciones generales para elegir un nuevo presidente, una nueva presidenta para el 28 de noviembre, y todavía no sabe la población en general a qué candidato o candidata elegir, ya que todos y todas tienen un matiz o un compromiso con la empresa privada, con la banca, entre ellos mismos, la corrupción, el narcotráfico, en fin, nuestra población en Honduras está padeciendo las injusticias y sobre todo el destierro, porque ahora con nuevas decisiones del actual gobierno, donde está vendiendo la soberanía del país. Por eso decimos, no hay independencia, no hay libertad, porque tenemos limitantes para expresar lo que pensamos, lo que queremos decir, y también la soberanía se vende a mejor postor. Sí, hemos visto tanto en el acompañamiento de los medios a lo largo de estos últimos años, como también el testimonio que ustedes como Iglesia Luterana han estado dando siempre, ¿no? De hecho, las situaciones de corrupción siempre la han estado denunciando y han puesto la voz en alto, como también persecución, ¿no es cierto?, a líderes, lideresas sociales que han tenido que soportar diferentes situaciones muy difíciles, ¿no? Así Y es. en ese contexto, pastor, ¿cómo se hace para ser iglesia? ¿O de qué manera son iglesia en un contexto tan difícil? Porque si viene un país tan rico, tan bello, con gente tan linda, la gente que yo conozco de Honduras es gente maravillosa.
pero también un contexto en el que toda esta situación de crisis, esta situación de corrupción, del mal manejo de los fondos públicos, que esto se ha visto en todo el tema de la pandemia, se ha agravado, ¿no? Que mucha gente termina yéndose, termina emigrando. ¿Cómo se es iglesia en un contexto tan preocupante y tan doloroso y tan duro, ¿no? Me preguntaba eso mientras usted relataba al principio con alegría y con felicidad, contando cómo es su país, pero al final con un rostro de preocupación donde relata lo difícil que es. ¿Cómo es ser iglesia en un contexto así? En un contexto de extrema pobreza, de violencia, de corrupción, donde el hondureño y la hondureña está siendo obligado a emigrar, familias completas. Esto para la iglesia es un gran desafío, un gran reto, porque nuestras comunidades de fe están justo allí donde está el punto débil, el punto de necesidad, donde hay violencia, donde hay narcotráfico, donde hay asesinato. Allí donde esté el peligro, ahí está la iglesia tratando de llevar esperanza, tratando de hacer anuncio de una nueva y también acompañando y haciendo la denuncia medida cuando se violenta el derecho de la población, el derecho de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, en un contexto de país donde la corrupción es el monstruo más grande que nos está destruyendo. Es peor que la pandemia del COVID, la corrupción en el país. Producto de la pandemia, el gobierno se ha enriquecido y ha favorecido a las grandes empresas que importan materias para bioseguridad, implementos como lo que necesitamos, gel, alcohol, mascarillas y más ahora con las vacunas. Es increíble, pero aún así, en medio de las dificultades, en medio de la crisis que nos tiene sometido el sistema narcodictador, porque eso es lo que hay que decir, vivimos una narcodictadura, la iglesia trata de llevar esperanza, sembrando amor, animando y pregonando de que Dios estará con nosotros y que algún día llegará la justicia, la liberación para nuestros pueblos. Tratamos de marcar la diferencia, tratamos de trabajar con otras iglesias en el contexto de hacer un anuncio y denuncia, no quedarnos callados ni calladas, porque si callamos hoy, seremos los culpables también de mañana. Estamos expuestos, pero como iglesia estamos llamados a llevar la palabra de Dios, a preparar a nuestra gente, porque también hay que educar a nuestra gente de que nosotros, si no levantamos la voz, seremos culpables de todas las atrocidades, de las injusticias que se cometen día a día, constantemente a nivel general en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en todo lo que tiene que ver el entorno de nuestro país. Tanto así que el gobierno se favorece de que salgan masas de migrantes, porque la economía del país en medio de la pandemia ha sido sostenida por las remesas que vienen de los hermanos, de los compatriotas que viven en España, que viven en Estados Unidos y otros que se han quedado en el camino como Guatemala, México. Honduras es un país pequeño, hablando territorialmente, pero la población está allí soportando, aguantando, porque soñamos de que algún día llegará la luz, la liberación para nuestros pueblos. ¿Cómo hace? Yo pensaba ahora, ¿cómo hace la persona sencilla, el de a pie de todos los días para seguir adelante? O sea, ¿de qué vive la gente? La gente más pobre, más humilde. ¿Cómo hace para comer todos los días? ¿Cómo consigue el pan diario, el sustento? ¿Cómo paga lo indispensable? ¿Qué tipo de cosas, a qué tipo de cosas recurre? Pensaba yo en eso, ¿no? Ok, en base a la situación que se vive en el país, hay
diferentes tipos de vida en la sociedad. El que antes era rico hoy está en clase media. El que está en clase media hoy está en clase pobre. El que está pobre está en la clase de miseria. Generalmente hablando, el recurso del alimento, el recurso cuando no hay un empleo, ¿cómo hacer para llevar el sustento a nuestras familias? Pues la realidad nos dice de que se puede comer una y hasta 2 veces en el día. El que no tiene, así como se levanta, así se acuesta con su estómago vacío. De repente habrá una mano solidaria. De repente habrá un ciudadano que diga, comparto contigo que tienes hambre hoy. Es cierto que el país, la crisis es enorme y las oportunidades de un empleo también cuestan. De cada 10 hondureños, hondureñas, 1 a 2 están trabajando. El resto depende del recurso del que tiene la oportunidad de tener un familiar en el extranjero y recibir una remesa, tal vez una vez al mes, que le permita comer no los 3 tiempos, pero por lo menos salteado, como decimos nosotros. No tenemos esperanza de que el gobierno nos facilite alimento. Gracias a Dios en el país hay instituciones como Pan para el Mundo, que tratan de llevar a aquellos pueblos remotos, porque en la ciudad es diferente. En la ciudad se lucha de una y mil maneras para poder alcanzar o lograr obtener el alimento. Aquí se les ingenia, el que no tiene un trabajo, pues busca cómo poder adquirir algún producto y revenderlo. Y así sucesivamente, a modo de que la lucha es constante, el sacrificio está allí. Y el hondureño y la hondureña siempre las ingeniamos para seguir adelante. Hay muchos sacrificios, hay muchos obstáculos, porque no solamente es de que yo hoy voy a agarrar un dinero, voy a comprar un producto, lo voy a vender, porque estoy expuesto también a la violencia, a que me asalten, que me maten, y eso es el factor que vive el pueblo hondureño, la violencia extrema, la injusticia y el gobierno pues que hace poco o nada por nuestros habitantes en el país. Cuando yo tuve la posibilidad de estar acompañando a la Iglesia Luterana de México, me impresionó cuando supe de la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos especialmente. Me hablaban de 40 millones de mexicanos. Yo pensaba, mi país, Argentina, tiene alrededor de 45 millones. Hay casi una Argentina de mexicanos en Estados Unidos. ¿Se sabe cuánta gente, o hay un estimativo de cuántos hondureños y hondureñas hay viviendo afuera que se han tenido que ir expulsados? Porque el que se va no se va porque quiere, se va porque no encuentra una posibilidad de vivir en su patria, porque lo que más quiere es vivir en su patria, ¿no? ¿Hay un estimativo de esto, Pastor? Sí, las estadísticas de incidencia de la migración o la Oficina de Migración dice que aproximadamente vive 1.200.000 hasta 1.400.000 hondureños fuera del país. Eso es lo que ellos manejan estadísticamente de los que salen, pero ellos solo miran a aquellos hondureños que pasan por los puntos de frontera y que logran cruzar, pero el camino del migrante tiene muchas salidas, estrategias para buscar puntos ciegos. Nosotros creemos que hay no esa cantidad que ellos reflejan en el Instituto de la Migración, pensamos que hay el doble o más del doble. O quizás más, ¿no es cierto? Porque más, la situación de los inmigrantes es buscar, tratar de ver cómo encontrar ese sueño que uno no logra encontrar en su patria, ¿no? Entonces, es muchísima gente. ¿Y habitantes que hay hoy en Honduras, cuántos son? Estadísticamente se dice que Honduras tiene 9.400.000 habitantes, tal vez un poco más, pero de esos 9 millones podemos asegurar que hay más de 3,5 millones de hondureñas y hondureños viviendo en Estados Unidos, en México, en Canadá, en España y algunos otros países que les permitieron llegar y quedarse ahí trabajando. Pero la mayor población está en los Estados Unidos de Norteamérica, luego está la España, que los hondureños que pudieron viajar antes de la pandemia, pues tuvieron
la oportunidad de llegar, conseguir un permiso para luego ostentar a una ciudadanía española. Pero sí, la mayoría de la población vive en los Estados Unidos de América. Me imagino que debe haber cientos, miles de historias detrás de cada sueño e intento de búsqueda de sueño en el exterior. Cada familia debe tener un amigo, un conocido, un ser querido que tuvo que irse, ¿no? Así que debe haber muchísimas historias. Y Sí, yo me quedaba, cuando mencionabas esta cuestión de la sobrevivencia, de sobrevivir, las comunidades de la iglesia luterana allí son más bien, yo sé que hay comunidades tanto urbanas como rurales. ¿Cómo es el sí. contexto de sobrevivencia de las personas de las comunidades? ¿Qué gente integra las comunidades? ¿Cómo viven? ¿Es más o menos el promedio de cómo vive en general la sociedad o hay algún tipo de diferencia? ¿Y qué hacen en las comunidades? ¿Cómo celebran? Pero básicamente eso, si es más o menos el mismo sentido o tiene alguna distinción. Voy a hablar de las dos áreas, la rural y la urbana. Y voy a hablar específicamente en una comunidad donde nació la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras, en el departamento de Olancho, la comunidad de Cristo Liberador, en la aldea de San Nicolás. Allí nació la Iglesia Luterana de Honduras. Y allí tenemos un grave problema. La población ha migrado en este último semestre del 2021, familias completas. Estamos en una situación tan difícil que la comunidad se ha quedado despoblada, porque las personas huyen por la violencia, huyen por la falta de un empleo y huyen por el calentamiento global, porque sus terrenos que antes eran fértiles, que podía producirse a cantidades, maíz, frijol y otro tipo de granos, hoy ya no se da. ¿Qué hace la gente hoy? Fácil. Agarra a su familia, paga un coyote y migra a los Estados Unidos. Ese es el camino que tienen los que viven en las áreas rurales, donde no hay posibilidad de acceder a un empleo. Entonces, Para aclarar, pastor, un coyote es una persona que hace de guía de las personas que están emigrando, digamos, ¿sí? Porque, exactamente, sí, exactamente. Ese es simplemente, un disculpe coyote. la interrupción. No hay problema. Y tristemente hay que decirlo, se van de 2 hasta 4 y 5 personas de una misma familia, 5 miembros. Y por cada uno se paga un promedio de 10 a 12 mil dólares. Obviamente, las personas que se van no tienen el dinero en el momento, pero hacen un trato con el coyote o el que trafica con personas, la trata de personas, y le paga el 50% aquí en Honduras y el 50% cuando ya está del otro lado de la frontera de los Estados Unidos. Ese es uno de los problemas en la comunidad de San Nicolás Olancho, donde la gente es campesina, vive de las siembras de frijol, maíz, maicillo, arroz, y esto, por el calentamiento global, trae sus repercusiones. Ya las tierras no tienen la posibilidad de producir, entonces tienen que emigrar, vender lo poco que tienen, y en otros casos, la violencia cuando toca a la familia, que es el caso en nuestra iglesia Cristo Liberador, la violencia ha tocado a la familia y antes les ha tocado dejar sus casas abandonadas y salir del país, porque la violencia los vino a desplazar. En el área urbana es... La violencia, ¿en qué sentido, digamos? ¿Son pandillas, grupos que atacan? Tiene que ver, primero, por el narcotráfico y segundo, por el sicariato. Son los dos factores de la violencia que tienen a esta comunidad en grandes dificultades. En el área urbana, en las ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, es un poco más compleja, porque aquí nosotros nos las ingeniamos cómo sobresalir, cómo sobrevivir, aunque no haya empleo, pero de una u otra manera siempre buscamos cómo llevar el sustento a nuestras familias. Pero también en las ciudades, los hondureños, nuestros hermanos de nuestras comunidades también
están saliendo. San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Cruz de Yohoa, que casi está en la parte sur del departamento de Cortés, están saliendo muchos jóvenes, hombres y mujeres. En nuestras familias también tenemos migrantes. Yo tengo mi hermana, mi sobrina, ella está migrante en México. Está esperando una posibilidad para poder cruzar. Obviamente, allá estando en México, la situación es más difícil porque tiene que vivir, rentar un cuarto, un apartamento, mientras recoge el dinero para poder pagar. Y esa es la crisis, esa es la cruz que tiene cada migrante que sale de, no solamente de Honduras, sino del resto de países de Centroamérica. Ingeniárselas en un país donde el migrante lo miran como un delincuente, como una amenaza, como lo peor en México, porque hay que reconocer que hay gente buena en México, pero también hay gente mala. Los delincuentes tratan de aprovecharse de cualquier espacio, cualquier momento que el migrante se desubique, y son víctimas de secuestros y a veces el asesinato, ¿no? Claro, es un contexto tan complejo. Es decir que, al contrario de lo que uno imaginaría, la situación de las comunidades del campo es más difícil y están más expuestas a la violencia que en la ciudad, donde hay una posibilidad digamos, de protegerse, de encontrar alguna vuelta, que no así en el campo, ¿no? O sea que las comunidades de la Iglesia Luterana vienen decreciendo en ese sentido, se están achicando por todo el tema de la violencia y la migración. Sí, hay que reconocerlo. Tenemos en el área urbana, el problema es no tener un empleo, porque con lo de la pandemia muchas empresas cerraron, franquicias americanas bajaron, cerraron muchos restaurantes, entonces eso va reduciendo el mercado laboral y ya no hay muchas plazas de trabajo. Entonces aquí el que es profesional tiene que ubicarse en cualquier posibilidad que encuentre de trabajo. Y en el área rural, donde ya no se puede producir porque la tierra está seca, porque ya los ríos no tienen agua, porque ya casi no llueve por el cambio climático, por el calentamiento global, entonces aquí hay que buscar una manera. Y nuestros hermanos y hermanas en las comunidades, lo más fácil es migrar, endeudarse, porque muchas familias sacan un préstamo por su casa y se van. Saben que si pasan, no regresan al país, porque el que cruza, solamente que cometa algún delito en Estados Unidos, lo agarre migración y lo deporte. Pero por lo general eso no acontece. Hasta ahorita podemos decir de que los que han salido de nuestras iglesias, económicamente, por lo menos se mira un poquito de estabilidad en sus familias, pero no todos ni todas tienen esa suerte de llegar a Estados Unidos y conseguir un trabajo, porque allá también la vida es difícil para el migrante. El migrante no vale nada. Puede ser profesional, puede ser un campesino, puede ser lo que sea, un jornalero, igual tiene el mismo trato, la misma oportunidad de trabajar cualquier migrante que se vaya en cualquier nivel de estudio que se encuentre. Ahora, pensaba en dos cosas. Por un lado, esto cuando usted relata sobre las historias de los inmigrantes que tienen que irse, y a su vez el envío de remesas, como que de alguna manera quien se va lo hace también asumiendo un compromiso con quien se queda. Porque no es que se va y hace su vida y decide, bueno, ya ahora, sino que mantiene un contacto, mantiene, digamos, además un compromiso financiero porque envía dinero con los que se sustentan las familias. Eso Así pensaba es. por un lado. Y por otro lado, pensaba en qué importante es el testimonio de ustedes como iglesia, de nosotros como iglesia luterana. Digo, porque me incluyo también Sí. en la tarea que ustedes hacen, porque somos parte de un mismo cuerpo. Qué importante es, y qué desafío, y qué llamado tan valioso el que ustedes tienen como iglesia, como comunidades, de ser luz en contextos tan tenebrosos, tan oscuros, tan difíciles, como lo dice el mismo Salmo 23, ¿no? Ser en sombra de muerte, ser luz que ilumina el Sí. camino, ¿no? Debe ser
muy desafiante y de pensarse y repensarse todos los días a un contexto que va cambiando constantemente, ¿no? Sí, nosotros como iglesia ya estamos acostumbrados, principalmente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de el factor económico hace falta. Ya estamos acostumbrados a ir a las comunidades y ver a los muchachos que pertenecen a los maras, pandillas, verlos con sus armas. No nos, no nos causa temor en algunos, otras que van tienen miedo, pero uno que ya sabe el camino y que si se encuentra con este tipo de personas, pues tiene que darles el mismo trato, ¿no? Saludarlos, bendecirlos, porque si no, pues puede correr el riesgo de ser objeto de la violencia, ser golpeado o un asalto, pero gracias a Dios eso no ha pasado en esas comunidades. Creemos siempre que cuando salimos nos encomendamos en Dios, porque el Salmo 20 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y claro, vamos con todas las medidas, siempre con una sonrisa, siempre con educación, porque si uno va con otro criterio, con una seriedad, pues no le va a ir tan bien. Y eso lo viven nuestros pastores, principalmente en la ciudad de La Ceiba, San Pedro Sula y en Olancho, que allí han llegado las maras a apropiarse del terreno, del vecindario, y pues ni modo, nos toca sonreír en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, y creer pues que en medio de una zona oscura, pues uno puede ser luz para las familias que viven allí, porque no se pueden dejar al abandono, al destierro, no, hay que darles acompañamiento, esa parte espiritual, esa parte de hermano, aquí estoy contigo, no estás solo, yo te acompaño, yo ya pasé por esto. Y eso es una tarea que vivimos día a día. Cualquiera de nuestros líderes que se muevan a las comunidades, nos toca vivir esa escena en cada comunidad de la pobreza, de la violencia, de ver cómo se trasiega la droga, en fin, muchas cosas. Sin embargo, pues nos toca hacer misión donde otros no la quieren hacer. Qué genial que pueda expresarlo de esa manera, Pastor Julio César. Y la verdad que es admirable el testimonio dentro de un contexto tan difícil, ¿no? Y por último, quería hacerle una última pregunta, pensando en esto de ser parte de un espacio mucho más grande como la Federación Luterana Mundial, entre otros espacios de los que ustedes forman parte seguramente. Sí, Quería sí. preguntarle qué significa para su iglesia, para su trabajo, para usted como pastor presidente en su ministerio, qué significa formar parte de la comunión de iglesias, formar parte de la Federación Luterana Mundial en este caso, digamos, y ser parte de una iglesia más amplia, que no se limita solamente a la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras. Esa es una pregunta que me la han hecho un par de veces y es digno para mí, para mi iglesia, para los cantidad de líderes y lideresas en esa comunidad, sentirnos más que dichosos, dichosas, sino bendecidos. Saber que tenemos a la Federación Luterana Mundial que nos dignifica, que nos unifica, que nos forma, que nos acompaña. Ser parte de la Federación Luterana Mundial es sentirnos tan afortunados de pertenecer a una gran familia de una confesión protestante, donde sabemos y memorizamos que somos libres por la gracia de Dios y salvos por la fe. Saber que la Federación Luterana Mundial lo respalda, lo acompaña, está ahí. Ese es uno de los grandes anhelos que tenemos de seguir conservando, ser parte de esta comunión de iglesias luteranas en el mundo, ser parte de una gran familia. Somos una sola familia, con diferentes idiomas, con diferentes contextos, con diferentes extractos en la parte socioeconómica, pero somos parte de una gran comunidad de fe. Eso nos permite a nosotros seguir creyendo, seguir caminando.
muchos de nuestros líderes que han pasado de un nivel sin educación, ahora licenciados, licenciadas, teólogos, teólogas u otro tipo de formación, es gracias a ese acompañamiento, es gracias a esa mano que llegó para estrechar la nuestra y decir, aquí estamos, te acompañamos hasta donde tú quieras. Eso nos da la firmeza y la certeza de sentirnos siempre bendecidos y acompañados por la Federación Luterana Mundial. Muchísimas gracias, pastor. La verdad que toda mi admiración, todo mi deseo de muchas bendiciones para ustedes en esa tarea que realizan ustedes. Y sé que tienen tareas y trabajos que hacen, que trascienden a Honduras, porque en Centroamérica es casi como un país también, ¿no? Donde hay vínculos estrechados entre los países, con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua. Realmente a mí me ha tocado visitar un par de esos países y me doy cuenta que hay un vínculo mucho más cercano que el que tenemos nosotros aquí en el sur, en el Río de la Plata, entre los diferentes países. Así que bueno, agradecerle en primer lugar su testimonio valioso, su testimonio hermoso y el testimonio que la iglesia está dando allá, y desearle mucha fuerza, fortaleza, mucha luz, y que bueno, que también somos muchos los que oramos, acompañamos y ponemos el corazón y el cariño también con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias a usted, hermano, que Dios le siga guiando, bendiciendo en ese trabajo de mantenernos siempre comunicados, siempre hay un enlace para compartir lo que acontece en esos países, hacer de todo el mundo que conozca la realidad de cada país, tanto el país que está en mejor condición que el nuestro, pero saber de que todos somos parte de una misma familia, saber de que ahí está la comunión con Cristo Jesús. Y gracias siempre por este espacio, por la oportunidad de poder compartir diferentes contextos, porque cada país tiene su contexto, su historia, su realidad, más los países de Centroamérica. Siempre agradecido con usted, hermano, por la oportunidad que nos da para conversar. Ha sido un hermoso diálogo y va a ser seguramente muy enriquecedor para quienes puedan verlo y escucharlo y compartirlo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.